¡Rosa Campos! ¡Mueres ahora! Ah. ¿No te encanta hablar mierda? Hoy te la vas a comer bien. ¡Madre! Madre, esta vez te pasaste. Arranquear el pelo ya es mucho, pero ¿cómo puedes meterla en el baño? Es culpa de Doña Flor. ¿Por qué habla mal de que madre mata maridos? Madre se torció la pierna, ¿verdad, madre? Madre, ve a Ciudad Noble a casa de Mateo y Lucía para escapar del escándalo. Mateo en poco más de un mes rinde el examen. Ve a Ciudad Noble y ayúdale a Lucía. ¿Qué? ¿Vas a mandar a madre? Te lo digo, eso no se hace. Madre, tú... ¿Pía? Madre. Voy. Fui un empleado moderno, pero morí de golpe y terminé en una novela histórica. Tenía 3 hijos. Aunque era áspera, los 2 primeros eran obedientes y las nueras eran muy cariñosas. Y mi marido murió. La vida debía ser relajada, pero el problema está en el tercero, Mateo Campos. Mateo salvó a la protagonista, Lucía Reyes. Para agradecerlo, Lucía se casó con él y vendió joyas para que rindiera el examen. Esposo. Pero no esperaba que cuando Mateo fuera campeón, Lucía recibió la noticia de que fue elegido para casarse con una noble. ¿Por qué? ¿Olvidaste tus promesas? Porque no eres digna. Si obedeces, puedes quedarte como concubina. Si no, entonces vete. Esposo, esposo. Esposo. Por el dolor, Lucía recuperó la memoria. Resulta que es la princesa Lucía, la favorita del emperador. ¡Mátalos a todos! Enfadada, el día de la boda de Mateo y la noble, Lucía, con la guardia real, invadió la mansión. Y mató a todos. Este traidor arruinó a toda la familia. Este escándalo hoy es para ir a Ciudad Noble y evitar que todo suceda. Madre, ¿vas realmente a casa de Mateo? Sí, prepárense. Voy a Ciudad Noble, ahora mismo. El apoyo de la protagonista, ese traidor, no lo agarra. Yo sí. Según la trama, Lucía está embarazada ahora. Si no, quedémonos con el hijo. Estoy a punto de examinarme. ¿Por qué viene ahora a Ciudad Central? Es un disparate. Hace poco Lucía acaba de enviar plata y telas a casa. ¿Por qué mamá no está satisfecha? Oh, esposo. Mamá es viuda. Te crió sola. Te mandó a estudiar. No fue fácil. Ella solo se preocupa por ti. Ya lo sé, querida. Solo que mamá es muy tosca. El examen está cerca y no puedo faltar. Mamá dice que soñó que papá murió con los ojos abiertos y viene a obligarte a tener un bebé. Me preocupa que te maltrate. Me pondré bien pronto. Para darte hijos. Vuelve a la academia para estudiar. Yo cuidaré de mamá. Eres tan bondadosa. Con una esposa como tú, soy muy afortunado.
Cuando triunfe, Mateo Campos, no te fallaré. Si rompo mi palabra... Si estás bien, yo también lo estoy. Ahora que se va y la doña es tan mandona, ¿cómo se va a llevar con ella? Gallina Steri, ¿qué haces ahí parada? ¿No ves que me está maltratando? ¡Ven a ayudarme ya! El examen es duro para Mateo. En el futuro, no lo molestemos con esto. Además, ella es la madre de mi esposo. En el futuro, no hables mal de ella. Sí. La doña sigue igual. Pero trajo mucho equipaje. ¿Viene a vivir aquí? ¡Lucía! ¡Lucía! Suegra. ¡Lucía! ¡Te extrañé tanto! ¡Abrazo! ¿Es realmente la misma doña Rosa tan altiva? ¿Qué es abrazar? Claro que es la protagonista. No culpo a Mateo. Este muchacho se enamoró a primera vista. Es realmente hermosa. Abrazar a una belleza. Doña Rosa, debió ser cansado. Deje que la ayude a descansar. No hay prisa. Primero traigamos las cosas. Estos. Para su señora. Esto es... Este es de tu cuñada, hecho para ti y Mateo. Es un abrigo de piel. Tu hermano mayor y el segundo lo hicieron cuando cazaban, con pieles de calidad que guardamos. Ahora que es otoño, este abrigo de piel es el más calientito. Doña Rosa, ¿me trajo regalos? Además... Y también estos. Este es un pollo gordo que traje especialmente para ti. Y también este. Estos son huevos que guardamos especialmente para ti. Resulta que todo esto es para mi salud. Doña Rosa es tan amable. Trajo tantas cosas a Ciudad Noble. Doña Rosa, debió ser cansado. Voy a regresar para prepararte un plato de fideos. Espera. Ese Mateo, el traidor, que merece que la princesa cocine para él. Tiene que cocinar para mí, su suegra. ¿No es esto odioso? Doña Rosa cree que los fideos son humildes. Oye, ¿a dónde vas? Enviaré a Lina a comprar carne para cocinar fideos para usted. No necesitas hacer esto. Estás débil, no te fatigues. Al mediodía usaré este pollo para hacerte caldo de pollo. Y después te haré un flan de huevos suave y crema. ¡Sopa de pollo! Suegra, mi esposo me pidió cuidarte y aquí estás cocinando. ¿Cómo puedo permitírtelo? Ay, no importa. Tu salud es lo primero. Siéntate. Vamos. Prueba mi sopa. ¿Qué te parece? Está delicioso. Suegra, cocinas muy bien. Está bien, ¿no? Según la novela, Mateo y Lucía eran muy amorosos. Después que Mateo se fue, Lucía supo que estaba embarazada, pero por el baño frío perdió el bebé y la señorita del palacio que los separó usó esto. Separó a Mateo y Lucía, haciéndole creer que mientras él estaba, Lucía le fue infiel.
Para cambiar el final, tengo que actuar desde la raíz. Lucía, en realidad vine a la ciudad central porque el doctor Gabriel me trajo. No podemos ser descorteses. ¿Qué tal si mañana compramos pasteles y vamos a la clínica, visitar al doctor Gabriel? ¿Qué? He visto tantas veces, pero el doctor Gabriel todavía es muy guapo. Doctor Gabriel. Ya voy. Extraño. Este doctor Gabriel, creo que lo he visto antes. Lucía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Suegra, estoy bien. Solo me mareé de repente. Doctor Gabriel, rápido, revisa a mi nuera. Checa su pulso. Siéntate. Vamos. Felicidades, Rosita. Esposa de Mateo. Estás embarazada. Es cierto, doctor Gabriel. Estoy realmente embarazada. Es absolutamente cierto. Pero al caer al agua, su cuerpo se debilitó. Debe cuidarse bien. Le recetaré una medicina. En 2 meses, el bebé estará a salvo. ¡Excelente! El bebé se salva. Ahora tengo que avisar a ese mocoso que Lucía está embarazada. Lucía, este embarazo es muy importante. Tenemos que hacer que Mateo regrese de la academia. Suegra, Mateo está preparando el examen. Quiero que lo haga bien. No quiero que se distraiga por mi embarazo. Es tan buena. Una esposa que piensa siempre en él. Mateo, el ingrato. Después de triunfar, la degradó de esposa a concubina. Lucía, estás embarazada. ¿Cómo lo distraerá? Él está ansioso por el bebé. Quizás de la alegría se le abran las ideas y gane el examen. Haré como digas. Enviaré a alguien para avisar a Mateo. Gracias, Dr. Gabriel. Lucía Reyes. Apellido Reyes. Investigate. Sí. ¡Excelente! ¡Lucía está embarazada! ¡Mateo! Mateo, hermano mayor. Andrés. Señorita Campos. Mateo, hermano mayor, ¿por qué tan apurado? ¿A dónde vas? Mateo, acabo de conseguir un manuscrito antiguo. ¿Quieres ir a mi casa a verlo con nosotros? Andrés. Otro día los vemos. Mi esposa está embarazada. Debo regresar a casa. Me retiro. Oh, Mateo. Esa mujer, Lucía, está embarazada. Primo, ¿no dijiste que me unirías con Mateo? ¿Qué hacemos ahora? No importa. ¿Solo un bebé? ¿Eres la hija del marqués? ¿Tienes miedo de una comerciante? Ahora Mateo depende de la librería de Lucía. Quiero ver si la librería cierra. ¿Seguirán tan enamorados? Gracias. Lucía es muy delicada. Madre es muy dominante y le gusta molestar. No sé cómo ha estado mientras yo no estaba. Debo buscar la ocasión para enviar a madre a la aldea. ¿Cómo es posible? Madre y Lucía se llevan tan bien. Es una ilusión. Tiene que ser una ilusión. ¿Esto será que el sol salió por el oeste? ¡Esposo! ¡Has vuelto! El camino fue largo. ¿Estás sediento, esposo? Toma un té. ¡Muere!
Madre. ¿A quién llamas madre? No tengo un hijo tan desobediente. ¡Buah! Lucía, siéntate bien. Es tan grande y te hace que, estando embarazada, lo atiendas. ¿No sabes servir el té? ¿Qué miras? Creo que por haber estudiado, pero aún no eres licenciado. ¿Crees que eres un juez honorable? Ay, ni siquiera. Que tu esposa embarazada te atienda. ¿Para qué estudiaste si no aprendiste nada? Suegra, solo estoy embarazada. Para mi esposo, ¿no puedo servirle un té? ¿Cómo no? Ya trabajas en la librería para que este malcriado estudie. La familia Campos tiene suerte de tenerte como nuera. ¡No tienes ojos! Yo. ¿Yo qué? Te advierto. Escucha bien. No creas que por estudiar eres mejor que los demás. Si logras el título y te portas mal con Lucía, vas a pagar caro. Cuando salgas, no digas que eres hijo de Rosa Campos. Yo, Rosa Campos, no tengo un hijo tan ingrato. Una ilusión. Claro que fue una ilusión. Mi madre sigue siendo la misma. ¿Cómo podría estar tan bien con Lucía? Esposo, ¿estás bien? Estoy bien. Al saber que estás embarazada, estoy muy feliz. No podía esperar. Pedí permiso al profesor para volver a casa. ¿Estás realmente embarazada? Estoy embarazada. Está muy temprano. El examen está cerca. Gracias por regresar. ¡Malcriado! Te dije que eres ciego y no lo admites. Al regresar, solo hablas con tu esposa. ¿No sabes ponerle una chaqueta? Ya es otoño y hace frío. ¿Y si se enferma de gripe? Cuidado bien a tu esposa. Voy a la cocina para hacerle algo rico a Lucía. Esposo, mi suegra no siempre es así. Mientras no estabas, me trató muy bien. Conozco muy bien el carácter de mi madre. En estos días debiste sufrir mucho. No defiendas a mi madre. Por suerte, ahora sabe que estás embarazada y no será tan severa. No, no es así. Ya está. Mi madre tiene razón. Ahora estás embarazada. Si te resfrías, sería terrible. Para evitar riesgos... Este muchacho aún necesita disciplina. Para que sepa lo que es el marido. Solo comes y comes. Tu cuñado lo dijo. Este pollo es para que Lucía se recupere. Lucía me lo dio. Eres un hombre y tan glotón. ¿No te avergüenzas? ¿Acaso quieres robarle la pierna a tu esposa embarazada? ¿Para qué te sientas? ¿Qué le pasa ahora? No lave los platos. Que Lina los lave. Si no estoy en Ciudad Noble, ¿Lucía sufrirá? ¡Madre! Lavé unas frutas para Lucía. Hoy ella te vigilará aquí. Apúrate a arar el terreno del patio para sembrar verduras para Lucía. Lucía está embarazada. Las verduras propias son más seguras. Suegra, Mateo está estudiando. ¿Cómo lo dejas arar? Ay, Lucía, déjalo arar. No importa. Hoy vigila bien aquí. ¿Para qué te sientas? Esta receta para los pies la hizo el doctor Gabriel. Quita la humedad y nutre la sangre. Ve a llenar una tina para sus pies. Y lava la ropa también. ¿Cómo puede? Estás embarazada. Esto es lo que debo hacer. Vamos. Seguro estás cansado. Yo tampoco sé por qué actúa así, pero cuando estamos solas me trata muy bien. Ya sé que eres bondadosa. Mi madre es campesina. No sabe nada. Siempre ha sido grosera. Antiguamente me llamaba traidor. Ahora solo cambió la forma de decirlo. Ya estoy acostumbrado. Lucía, espera un poco más. Si paso el examen local, contrataré un sirviente para que mi hermano la lleve al campo. ¿Por qué la suegra nos trata tan diferente?
como si yo fuera su hija. Patrona, desde que Galería Laurel sacó los libros, se robaron todo el negocio de nuestra librería. Ya 3 días sin vender nada. Si sigue así, nuestra librería no va a aguantar. ¿Qué haremos? El dinero para que Mateo vaya a la capital no está completo. Ahora que estoy embarazada, tengo que cuidar a mi suegra. ¿Qué libro es? Este mismo trata de una doctora, huérfana de padres, que encuentra a un mendigo muy guapo. ¿Quién diría que el mendigo es un noble perdido en el mundo? Muy novedoso y entretenido. Entonces nuestra librería también no vende. Contacta al autor del libro, para que nos permita venderlo también en Casa Laurel. ¿Qué pasa? El autor de este libro firmó con Galería Laurel el derecho exclusivo. Si vendes el libro de Galería Laurel también en Casa Laurel, será un incumplimiento y pagarás una multa enorme. ¿Quién eres? Mi señora es la hija del Marqués de la Paz, señorita Torres. ¿No vas a saludarla? Palacio del Marqués, Isabel Torres. ¿No es la que incrimina a su hijo y se opone a la protagonista? Aún no fui a buscar a esa zorra, y ya vino a buscarme. Señorita Torres no es emperatriz ni persona del palacio. ¿Por qué saludarla? ¿Qué labios tienes, vendedora? Te lo diré claramente. No solo el autor de la doctora. Todos los escritores de Ciudad Noble ya no van a proveer a Casa Laurel. No sé qué hice para ofenderla. Que la señorita Torres atacara así a Casa Laurel. Porque no me caes bien, me da la gana. Sin embargo, si quieres que me apiade, tampoco es imposible. Si te vas de Mateo, yo te perdonaré. Dejaré vivir a Casa Laurel. ¿Qué dices? Si lo aceptas, podrás mantener Casa Laurel y no morirás de hambre. Ni lo sueñes. ¡Chuo! ¿De dónde viene ese olor a zorra? Huele fatal. Lucía, ¿por qué no limpias un poco? Este olor a zorra es tan fuerte que ahuyenta a los clientes. ¿Olor a zorra? ¿Por qué yo no lo percibo? ¡Vieja bruja! ¿Te atreves a insultarme? Señorita, ¿con qué oído me escuchaste? ¿O es que te sientes como esa zorra podrida? La gente, ser muy consciente, no es tan bueno. Tú, señorita Torres, estás perjudicando nuestro negocio. Será mejor que te vayas. Perfecto. Veremos. ¿En 2 días? Yo esperaré que se arrodillen ante mí. Vamos. Hachona, el Palacio de los Marqueses no es alguien que podamos ofender. Ahora, ningún autor de Ciudad Noble se atreve a enviar material a Casa Laurel. ¿Y ahora qué haremos? ¿El libro que hablan es este? ¿Novelas? Esto es mi fuerte. Fui guionista de oro. Una novela para los antiguos es pan comido. Suegra, ¿sabe leer? Oh, no, casi me descubren. Claro que no sé leer. Estaba afuera y escuché que hablaban de que este libro trata de una doncella médica que encuentra a un mendigo y luego se casa con un noble y se convierte en su esposa. Sí. Este libro es novedoso y entretenido. Es mucho mejor que los nuestros. Además, los autores de Ciudad Noble ya no se atreverán a colaborar. Casa Laurel está en apuros. Aunque el libro es bueno, en este mundo no todo sale como queremos. Oí que tu hermano mayor, al regresar, me contó algo similar. ¿Quieres escucharlo? Suegra, dígame. En realidad este libro trata de una dueña de una clínica que encuentra a un mendigo
y luego lo cría como a su propio hijo. Resulta que el mendigo, al crecer, sí lo logró. Así es el final. Finalmente, el príncipe se casa con la huérfana. El mendigo ingrato es despreciado por todos y terminó en la cárcel. Suegra, ¿en serio inventaste esta historia? Sí, no del todo. El mendigo ingrato. Lo escuché de tu hermano cuando hacía guardia. El resto lo inventé yo. No importa, lo inventé para divertirme. Solo escucha. No. Suegra, eres tan talentosa para inventar historias. Así me has ayudado muchísimo, hermosa. ¿En serio? Suegra, ¿estás dispuesta que yo compile esta historia para publicarla en Casa Laurel? Si los libros se venden bien y Casa Laurel gana, te repartiré la plata. ¿También me pagan? ¡Perfecto! Ve a comprar papel y tinta. Quiero anotar esta historia para publicarla en Casa Laurel. Sí. Su Alteza, lo encontramos. La señorita Reyes es Su Alteza la princesa, desaparecida hace años. ¿En serio? Es cierto. Además, descubrí que Su Alteza parece haber perdido la memoria y en Ciudad Noble tiene una librería llamada Casa Laurel. En estos días, la hija del marqués abusó de su poder y parece haber entrado en conflicto con Su Alteza. Palacio del Marqués. ¿Se atreven con mi sobrina? Notifica al gobernador y acompáñame. Sí. Estos días Casa Laurel está cerrada al público. Lucía ya se habrá rendido. Felicidades, señorita. En unos días cumplirá su deseo. No, dijiste que Casa Laurel ya había cerrado por completo. ¿Por qué sigue abierta? Esto... Inaudi. Ve, mira, échale un vistazo. Nuevos libros en nuestra tienda. Contenido novedoso y entretenido. Autorización exclusiva. No te lo pierdas. Tu forma de vender es interesante. ¿Qué tipo de libros vendes? Señor, miren. Este es el nuevo libro de nuestra tienda. Se llama La Doctora Renacida, casada con el príncipe regente. Este príncipe regente es tan apuesto. Más que apuesto. Tiene la majestad de un gobernante. Es el príncipe regente. La doctora también es muy bonita. Aquí está el primer capítulo de nuestro libro. Si les interesa, pueden echarle un vistazo. Si después de leer siguen interesados, pueden comprarlo después. ¡Yo quiero ver! ¡Yo también! ¡Espera! Los libros de Ciudad Noble son de Galería Laurel. Este libro, ¿de dónde lo sacaste? En Ciudad Noble hay cientos de escritores. ¿Acaso Galería Laurel pueden cerrar a todos los escritores? No lo creo. ¿Encontrarás un escritor mejor que los de Galería Laurel? ¿Una doctora solitaria? Salvó a un mendigo. Pensé, ¿de dónde sacaste este libro? Jamás pensé. ¡Es un plagio! ¿Plagio? Todos en Galería Laurel tienen un libro que está vendiendo mucho, llamado La historia de la doctora. También es doctora y salva a un mendigo. ¡Exacto! He leído ese libro. El mendigo es en realidad un noble perdido. La doctora finalmente se convierte en noble. Pensé que Casa Laurel había sacado un nuevo libro. Resulta que es plagio. Los libros son el sudor del autor. Casa Laurel no consiguió manuscritos y se atrevieron a plagiar. ¡Qué descaro! ¡Jefe Pascual! Jefe Pascual aquí. ¡Aparten! ¡Todos aparten! ¡Oh, señorita Torres! Te pregunto, ¿Casa Laurel plagió libros? ¿Qué castigo merece? Plagio. Según la ley, 30 azotes.
¿Por qué se quedan ahí? Señorita Torres. ¡Alto! ¡Arresten a estas dos mujeres! ¡Envíenlas a la cárcel para su castigo! Sí, espera. Esa zorra. No. Señorita Torres, ¿por qué no mira un poco más? No, es diferente a Galería Laurel. El mendigo que salvó es un ingrato sin corazón y mató a la doctora. ¿Qué? ¿La doctora muere al principio? ¿Cómo sigue la historia? Déjame ver. La doctora muere con los ojos abiertos. Antes de morir, dice que si renace, no esperará a que el campeón del examen vuelva a casarse con ella. Y luego, ella realmente renace. Vive hasta que el mendigo gana el examen y le ordenan matarla. Mirad. Ahora dice que nuestro libro copió de Galería Laurel. Copiar nada. Renacer. ¡Qué idea genial! Los libros de Galería Laurel ni se acertan. ¿Y después? ¿Hay más? Después. No hay más. Para saber más, entra y descúbrelo. Es tan intrigante. Señor gerente, quiero comprar un libro. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Espera! Aunque la segunda parte es diferente, ¿y qué? El protagonista es el mismo. Si es el mismo, es plagio. ¡Me enojo mucho! ¿Cómo puedes mentir así, abusando de tu poder? ¿Y la ley? ¿Qué importa? ¿La ley? Te lo digo, en este lugar, yo soy la ley. ¿Por qué te metes con personas que no debes? Ya te lo dije. Eres una hormiga. Yo, un fénix. Aplastarte es cosa de un gesto. ¿Tú? ¿Te crees que mereces a Mateo? ¿Por qué se quedan ahí? ¡Arréstenlas! ¡Alto! Si alguno de ustedes se atreve a tocar a mi nuera, que me pise la tumba. Mi suegra me protege así. Está bien. Bien, si quieres morir, te complaceré. ¡Arresten! Mierda. ¿Qué está pasando? Esta zorra no juega limpio. Apenas he llegado. ¿Voy a morir así? ¡Alto! Oye, ¿y tú quién eres? ¿Te atreves a ordenarme? ¿También quieres morir? ¡Cállate! ¡Idiota! Ah, es usted, señor gobernador. ¿Por qué está aquí? ¡Alguien! ¡Arresten a este hombre que abusa de su poder! ¡No, señor! ¡Es un error! ¡Un malentendido! ¡Señor! Señor gobernador, ¿qué está haciendo? ¿Sabe quién soy? Ah, la hija del Marqués de la Paz, señorita Torres. Ya sabes que mi padre es el marqués. ¿Y aún te atreves? ¿Y qué? El que está delante de ti es alguien a quien tu padre tiene que reverenciar. Como gobernador, protejo a la población. Este jefe ataca en la calle, abusando de su poder y oprimiendo a la gente. Incluso si tu padre estuviera aquí, yo no lo toleraría. ¿Tú? Señorita Torres, hágalo. Bien. Ya veremos. ¡Señorita Torres! ¡Señorita Torres, ayúdeme! Lucía agradece su ayuda, señor gobernador. ¿Es su Alteza la princesa? Se parece mucho al príncipe. No sé por qué. El príncipe me pidió ocultar su identidad. Es mi deber servirles. Tengo asuntos oficiales. Me retiro. ¡Llévalo! ¡Señor, es un malentendido! ¡Señor, esto! Oye, todos, pasen a comprar. ¡Sí, sí, sí! Doctor Gabriel, ¿conoces al gobernador? Su esposa está enferma. Estoy atendiéndola. Al enterarme, vine por el camino. Entiendo. Gracias, doctor Gabriel. No hice nada. No hay de qué. Lucía fue asesinada y perdió la memoria.
Antes de que recupere la memoria, no debe saber su identidad. Creo que el autor es médico. Lo que dice el libro sobre la palpación no parece inventado. Creo que es una mujer muy talentosa. El estilo es delicado y la historia emocionante. Solo una dama sensible podría escribir algo tan conmovedor. Creo que es un hombre. El autor conoce bien la política imperial. Si no lo hubiera vivido, ¿cómo describiría la corte tan magistralmente? Oye, Mateo, eres muy inteligente. Adivina, ¿quién es el autor de Casada con el príncipe regente? Compañeros, el examen está cerca. ¿Por qué hablan ahora de un absurdo libro y de quién lo escribió? Les recomiendo estudiar y leer menos novelas. Mateo, justamente porque el examen está cerca, es mejor descansar un poco. Exacto. Leer un libro tan interesante quita el cansancio y nos libera un rato de la aburrida montaña de libros. Así, al estudiar, será mucho más fácil. Junior. Si logras el cargo y te portas mal con Lucía, cuidado con tu pellejo. Y cuando salgas, no digas que eres mi hijo. Yo, Rosa Tampos, no tengo un hijo tan ingrato. ¿Qué quieres decir, mentora? Ya estoy casado, no te acerques. No creerá que estoy enamorada de él, ¿verdad? Junior, ¿has escuchado hablar de la doctora renacida? ¿Quién es el autor? Oí que tu esposa es dueña de Casa Laurel. ¿Podrías averiguar por mí? El autor es realmente tan bueno que hasta la erudita mentora está tan obsesionada. Mentora, lo siento. Mi esposa no sabe quién escribió el libro que mencionas. Mentora, lee menos novelas. Pasado mañana el examen. Debo regresar a casa. Me retiro. Los libros de la Galería Laurel son realmente perjudiciales. ¿Galería Laurel? Este libro es claramente de Casa Laurel. Esta es la canasta que mamá y yo preparamos. Tiene papel, tinta y pinceles. También hay ginseng que mamá trajo del campo para que te fortalezcas. Eres tan atenta. Con una esposa así, ¿qué más puedo pedir? Esposo, mañana examinas. Me quedaré con mamá. No te molesto hoy. Desde que volví ayer, Lucía ha sido muy distante. Siempre se encierran en la habitación. ¿Qué estarán haciendo? Mamá, ¿ya tienes la idea para el siguiente capítulo? Ya lo tengo pensado. En el siguiente capítulo, la huérfana está embarazada. 9 bebés. ¡Ciudad en shock! ¿Cuándo se volvieron tan cercanas? ¿De qué hablan exactamente? Esposo, concéntrate. Me llevo bien con mamá. No te preocupes por casa. Pero... ¿Por qué eres tan melindroso? Date prisa a la fila. Lucía está embarazada. Se levantó de madrugada. La familia Campos tiene la suerte de tener a Lucía como nuera. En el futuro, trata bien a tu esposa. Recuérdalo siempre. Debes obedecerla en todo. En fin, yo, Rosa, solo reconozco a Lucía como nuera. Si en el futuro triunfas y te atreves a maltratarla, te separaré de tu hijo. Mamá, estamos en el Instituto Imperial. Frases tan escandalosas como separar padre e hijo. ¿Puedes decirlo así? ¿Y qué? No solo lo digo, también lo hago. ¿No crees? Prueba. Ya lo sé. Mi suegra es muy buena conmigo. ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Llegaste tan temprano! Señora Lucía, ¿viniste a acompañar a Mateo? Señor Andrés. Andrés, ya es tarde. Vamos a la fila. Perfecto. Lucía, ese señor Andrés,
¿Es compañero de Mateo? Ese es señor Andrés Molina, hijo del alcalde de Ciudad Noble. Con mi esposo, estudian en la Academia Cervantes. Andrés Molina. ¿No es primo de Isabel Torres, la señorita del palacio? Resulta que no solo buscan a mi hijo, y también buscan a mi querida nuera. Oye, caballero, pase por la tienda. Acabamos de traer varios libros nuevos. Vete. Los libros de la Galería Laurel ya los aburre mi señora. Niños mendigos, brujas seductoras y los típicos amoríos de nobles. Ahora mi señora podría escribirlos. ¡Claro! Los nuevos libros de Casa Laurel son mucho mejores. Me voy a Casa Laurel por el nuevo libro. ¡Muévete ya! ¡Inútiles todos! Señorita, cambie. Los libros anteriores ya aburren a los clientes. Entonces, ¿y el que escribió sobre el mendigo, cómo se llama? Sí, el Caballero del Viento. ¡Que escriba otro libro! El caballero dice que los libros de Casa Laurel son superiores. Está leyendo el final de Casada con el Príncipe Regente. Y dejó de escribir. ¿Y dejar que esa mujer, Lucía, esté tan orgullosa? Antes del examen, me ordenó que en Casa Laurel tuviera un espía. ¡Mi primo! Exacto. Mi amo dice que después del examen tiene un plan para acabar con Casa Laurel. Mi amor. ¿Cómo puede ser? Lucía no vino al instituto por mí, pero ni siquiera está en casa. Sí, mamá. ¿Por qué siento que me quieren quitar a mi esposa? Mamá, Lucía. Esposo, ya estás aquí. Salí del instituto y no te vi. Perdón, esposo. Estos días la librería ha estado muy ocupada. Se me olvidó ir a buscarte. Según lo que dices, Lucía no estuvo en el instituto esperándote. ¿Y te enojaste por eso? Lucía se ha ocupado de la librería solo para ahorrar para tu viaje a la capital imperial. No aprecias el esfuerzo de Lucía y encima te enojas tú. ¿Qué pasa? ¿Sigues siendo un bebé que llora por la leche? ¿Todavía amamantas? No, mamá. Basta, basta. De acuerdo, pido a Lina que reserve aroma celestial. Primero, celebrar que terminaste el examen. Segundo, agradecer a mamá por ayudarme con la librería con tanto esfuerzo. Mamá es una mujer que sabe de negocios. Lucía es demasiado amable y obediente. Le da todo el mérito a mamá. Parece que debo mandar a mamá a casa. Estoy a tu orden. Este es Don Carlos. Madre, ¿qué pasa? Nada, voy a lavarme las manos. Don Carlos, cuando robes el manuscrito de Casa Laurel, te ayudaré a salir de aquí. Ya sea que vayas a Galería Laurel o te vayas de Ciudad Noble, te daré una suma de dinero. ¿Lucía denunciará? No. Los libros de Casa Laurel tomaron el inicio de los libros de Galería Laurel. Si denuncia, se complicará todo. Lucía tendrá que callar. ¡Caramba! Parece que este perro que mira a mi nuera no es un perro bueno. Es un perro malo disfrazado. ¿Quieres molestar a mi nuera y arruinar mi plan? Entonces, juguemos un rato. Lucía, ya terminé el examen local. Ahora puedo ayudarte con Casa Laurel. Mamá ha estado aquí un tiempo. Juan y su esposa extrañan mucho a mamá. En unos días tendremos tiempo. ¿Por qué no regresamos al campo para dejar a mamá? ¿Cómo puede ser? Mi suegra me trata tan bien. No quiero que se vaya. Esposo, ahora que estoy embarazada... Lucía, no te preocupes. Buscaré a una mujer con experiencia para cuidarte. Tampoco te preocupes por el dinero. Los que pasen el examen, la región premia a los primeros 3. En estos días... Mamá me ayudó con la librería. Ya reuní el dinero para tu examen en la capital. Solo no quiero que mamá se vaya. Lucía, ¿por qué atribuyes el mérito a mi madre? Es una campesina que no sabe leer. ¿Cómo podría ayudar con la librería?
¿Por qué tardaste tanto, suegra? Pasé por el salón y escuché un chisme. La hija del magnate Torres fue repudiada y volvió. Me picó la curiosidad y escuché un rato en la puerta. Me retrasé un poco. Suegra, prueba esto. Suegra escuchó lo que dijo esposo y se ofendió. Desde que volvimos, ¿notaste que suegra está mal? ¿En qué está mal? Suegra habla menos y no me llama Lucía. Seguro que en Aroma Celestial lo que dijiste lo escuchó. ¿Qué dije? Mamá no sabe leer. Esposo, eres imposible. Me equivoqué en ti. Suegra y yo seguimos hablando de libros. Esta noche duermo con suegra. Esposo, haz lo que quieras. ¿Se enojó conmigo? ¿Será que soy menos importante que mi madre la campesina y un libro aburrido? Si ese canijo Andrés triunfa, si logra su objetivo, no repetiremos el destino de la otra vida. ¿Cómo puede evitarlo? Probablemente se ofendió por lo de mi esposo. Mi suegra es tan capaz, pero él la menosprecia por no saber leer. Entonces le enseñaré a leer. Suegra, ¿estás preocupada? Estoy pensando. ¿No te gusta la comida hoy? Se supone que es para celebrar. Pero mi verdadero motivo es agradecerte por ayudarme con la librería. Sin ti, Casa Laurel no habría salido adelante. Es todo gracias a ti. ¿Para qué decir eso? Entre nosotras no hay que ser tan formal. Somos familia. Entonces, ¿qué te preocupa? En realidad, desde que volví, he estado pensando sobre el final de la historia de la doctora renacida. ¿Seguro? ¿No terminó el libro? El final ya se envió a imprimir. Si todo sale bien, mañana saldrá la primera edición. Los libros impresos. Lucía, encontré un final mejor. Cuando terminemos este nuevo libro, escribiremos sobre la hija del magnate. ¿Por qué no abren ya? ¿Qué hora es ya? Hoy es el día del final de Casada con el Príncipe Regente. ¿Por qué no abre Casa Laurel? Sí, mi señora me mandó a hacer fila. Estoy muriendo de ansiedad. ¡Ven a ver! Galería Laurel consiguió... La doctora renacida, casada con el príncipe regente. ¡Final! ¡Ven a ver! ¡Miren aquí! Este es el estilo del autor misterioso. Su escritura es fluida y natural. No me lo esperaba. El autor misterioso vendió el final de Casada con el Príncipe Regente a la Galería Laurel. No es sorprendente. Galería Laurel es más fuerte que Casa Laurel. El autor más famoso, Caballero del Viento, trabaja con Galería Laurel. Señor gerente, pago 2 tiles. ¡Este es mío! ¡Hay para todos! ¡Síganme a Galería Laurel! ¡Adelante! ¡Pasen! Andrés es el mejor. Casa Laurel no se lo esperaba. Con un golpe, recuperamos todos los clientes. Veremos a Lucía cómo se jactará. Esperamos que Casa Laurel quiebre. Mateo y Lucía tendrán problemas. ¿Y podrás tener a tu amado? Andrés, eres malo. Lucía, eres mía. ¡Nos engañaron! ¡Engañados! ¡El libro de Galería Laurel es falso! El final de Casa Laurel es del autor misterioso. Ven a ver, el final es diferente. ¿Qué? Los libros de Galería Laurel. Los amantes se unen al final. El final está bien, pero no es tan atractivo como los de Casa Laurel. El último capítulo me sacó lágrimas. La protagonista murió. Qué tan triste estará él. Pero resultó que fingió. ¡Volvió a vivir! ¡Ah, Dios mío! ¿Por qué sigue después del final? Mira del libro de Casa Laurel. Este sí que es del autor misterioso. En el final del final puso el primer capítulo de un nuevo libro. ¿Qué? ¿Hay un nuevo libro? Déjame ver.
¡Es verdad! ¡Sí! Un nuevo libro. Hija del magnate, en el palacio del general. Noche de bodas. Mi esposo va a la guerra. 5 años después, el general regresa, pero trae a una doctora. ¿Por qué me suena esto? ¿No es lo que pasó con la hija de Don Torres, el más rico? ¡Interesante! ¡Claro que es del autor misterioso! ¡No puedo esperar a leerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto? ¿Cómo es posible? Patrona, el final de Casa Laurel no coincide con el manuscrito. Es diferente. Vete a Casa Laurel. Tráemelo. ¿Qué está pasando? Sí. ¡Mirad! ¡Este nuevo libro! Está vendiendo muy bien. Lead tranquilamente. Don Carlos, nuestros libros se venden tan bien. ¿No estás contento? ¿Por qué estás tan abatido? Doña Rosa bromea. Casa Laurel va bien. Como gerente estoy contento. Solo que estos días estoy indispuesto. Ah, estás enfermo. Ya veo. Don Carlos, tan abatido. ¿Estás actuando para Galería Laurel? Después de todo, ¿has ayudado a Casa Laurel a engañar a Galería Laurel? Si no hubieras entregado nuestro manuscrito a Galería Laurel, ¿cómo habríamos podido ganar esta batalla? Ahora, la Galería Laurel intentó robar y perdió. Perdió todo y ganó nada. Mi nuera dijo, eres el héroe de Casa Laurel y te recompensaremos. Don Carlos, ¿por qué no explicas por qué Galería Laurel tiene el manuscrito final de Casa Laurel? ¿Por qué una mujer tiene tanta autoridad? Esto, patrona, yo no sé nada. Lucía, confío en Don Carlos. No hace falta preguntarle. Por el robo del manuscrito, denunciemos a la policía. Patrona, ya sé que me equivoqué. Tengo padres que mantener y hijos y nietos que cuidar. En estos años en Ciudad Noble ahorré algo de plata. La entrego toda a usted. Solo pido una oportunidad. Esta niña tonta. ¿Por qué se apiada? Depende de la honestidad de Don Carlos. Veamos si su plata es suficiente para cubrir las pérdidas de Casa Laurel. En estos años trabajando aquí, ahorré 150 tiles. Las entrego todas. 200 tiles. ¿Qué dice, patrona? En todos estos años solo ahorré 200 tiles. Si no le convence, buscaré a mis colegas para pedir 50 más. En total, 250 tiles. ¿Está satisfecha, doña? Más de eso, no puedo sacarlo. Denúncieme si quieren. Por favor, no involucre a mi familia en el campo. Acordado. Si quieres vivir, no le cuentes a Andrés que nosotras sabemos de su complicidad. La suegra de la patrona. ¿Cómo supo que el que me mandó fue el señor Andrés? ¿Es cierto? ¿Está confirmado? Solo escuché que don Carlos fingió rendirse. También escuché que don Carlos es un héroe de Casa Laurel. Lo van a recompensar. Perfecto. Después de criar águilas tantos años, me picó una en el ojo. Jamás pensé... Esa mujer, Lucía, es tan astuta. Primo, ¿qué hacemos ahora? No hay prisa. Si quieren jugar, yo los acompaño y jugamos bien. ¿Solo una Casa Laurel? Si Mateo se da por vencido, Lucía, gane todo el dinero que quiera, no servirá. Son tan difíciles de manejar. Mi madre es solo una campesina, que no sabe leer ni escribir. Solo di 2 frases, y Lucía me ignora días. De acuerdo.
Un hombre magnánimo. Pedírselo a Lucía no es tan vergonzoso, ¿no? Mateo, ¿estás cocinando para tu esposa? Creo que casi quemas la cocina, ¿no? El caballero evita la cocina. Mateo, por su esposa, realmente se adapta. María, no te burles de mí. María, entra, por favor. Siéntate, por favor. No sé por qué viniste hoy. ¿Hay algo? No es que pregunté por el autor de la novela. Ocultas por tu esposa y no quieres decir. Así que vine personalmente a averiguar. ¿Cómo lo sabe Lucía? ¿No lo sabes? Mateo, ¿cómo eres esposo? Las novelas de la librería de Lucía ya son un éxito aquí. ¿No lo sabías? ¿Qué? ¿Un éxito aquí? Mi esposa. ¡Hijo desobediente! Acabo de regresar y se atreve con putas. ¡Oh, suegra! ¡Perfecto! ¿Cuánto tiempo no he estado en casa? ¿Te atreves a ligar con putas? Y encima 2 a la vez. ¡Hijo desobediente! ¡Mamá! ¡Te mato hoy! Mamá, te equivocas. Es la mentora de mi esposo. Lucía mira a mamá. Mamá. Esta vez realmente malinterpretaste a mi esposo. Mentora. No importa. No te corté en serio. No estás herido. ¿Y quién es ella? Oh, esta es la señora Torres. Lucía, hoy la señora Torres vino conmigo para preguntar sobre el autor misterioso. El autor misterioso. ¿Quién es? ¿Para qué buscan a ella? En realidad, soy el Caballero del Viento. Los libros de la Galería Laurel son mayormente míos. Originalmente escribí para Casa Laurel, pero el gerente de Casa Laurel dijo que no te gustaban mis escritos. Soy muy orgullosa, por eso te culpo en secreto, por no ver mi talento. Pero, después de leer sus libros, me di cuenta que despreciar mi trabajo estaba justificado. Perder ante el autor misterioso, estoy totalmente de acuerdo. Buena Lucía, te lo ruego, ¿quién es el autor misterioso? Estoy dispuesta a servirte en lo que pueda. Si la erudita mentora está rendida, entonces, ¿quién es este autor misterioso? En la academia, el director y la mentora lo ayudaron mucho. Estoy dispuesta a decirte quién es el autor misterioso. ¿En serio? Señora Lucía, ¿estás dispuesta a decirme quién es el autor misterioso? ¿Y quién es el autor misterioso? El autor misterioso está aquí. Señora Lucía, ¿por qué señalas a la tía? Sí, buscamos al autor misterioso. Exacto. Los libros de Casa Laurel son de mi suegra. Yo los escribo y los pulo. Desde que Galería Laurel sacó libros, Casa Laurel se fue a pique. Mi suegra no quería que estando embarazada tuviera que preocuparme por el dinero para el examen. Por eso, escribió en los libros las historias que sabía. Desde que mi suegra llegó de la aldea, me ha querido y protegido, como si fuera su hija, con todo su amor. Con mi suegra escribimos juntos, y nos entendemos a la perfección. Para mí, mi suegra es la mejor del mundo. Estaba ocupado con el examen, y no pensé en ti, ni en el esfuerzo por mantener la librería. Mientras que mamá se preocupaba por cuidarte en todo, y yo la consideraba molesta, y hasta pensaba en mandarla de regreso. Soy un idiota.
Perdón, Lucía. No sabía. Escribir para Galería Laurel te pondría en apuros. No quise decir eso. Lucía, no te entristezcas. Mira lo que te traje. ¿Qué es esto? ¿El título de la librería al lado de Casa Laurel? La mitad de la avenida es mi dote, pero la de la capital no la puedo cobrar. Pero el título de la librería al lado está en mis manos. Te lo regalo hoy. Espero que puedan expandir Casa Laurel. ¿Eres la hija de la familia Torres? Exacto. Soy la que fue repudiada por mi esposo militar. Después de ser repudiada, los rumores por toda la ciudad casi me ahogan. En ese tiempo, a menudo quería morir. Los libros de Doña Rosa me salvaron en mi crisis, me sacaron de los rumores de la ciudad y me devolvieron la vida. Yo también oí hablar de tu historia, y por eso la convertí en un cuento. Me alegro que no te moleste. ¿Cómo podría culparla? En sus libros, el apoyo que me da y el deseo de proteger todo lo siento. Las mujeres somos débiles en este mundo, y no es fácil. ¿Por qué no puedo ser fuerte como Marta? ¿Por qué debo sufrir por los errores de los demás? Es una mujer muy valiente. No puede ser, no puede. No nos culpas a mí y a mi suegra por publicar tu historia. Incluso nos regalas un regalo tan valioso. No podemos aceptarlo. Quédese con el título. ¡Háblese de ella! No importa. En el mundo, ¿quién pide un título de propiedad por publicar un cuento? Señorita Torres, ¿por qué no invierte en Casa Laurel? Así, será socia de Casa Laurel. Después, podremos manejar Casa Laurel juntos. ¿En serio? ¿Es verdad? ¡Perfecto! Podré trabajar con Doña Rosa y Lucía en Casa Laurel. Es un honor para mí. Yo también quiero, mediante los libros, dar voz a las mujeres encerradas y a las injusticias de este mundo. Señora Torres, excelente idea. Hablar por las injusticias. Hablar por las mujeres encerradas. ¿Cómo no participar yo? Quiero pedirles que me cuenten para invertir en Casa Laurel. Por supuesto. Es tan inspiradora que María y Valeria quieren invertir aquí y creen que están haciendo algo que beneficia a las mujeres. ¿Es esta mi madre? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Espiando? ¿Quieres asustarnos a mí y a tu esposa? Yo no sabía. Desde que llegamos, madre hizo mucho por mí. Ahora que pienso, por haber estudiado un poco, me sentía superior y juzgaba a madre. ¿Para qué me lo cuentas? Madre es la que sufrió. Madre, estoy arrepentido. No debí juzgarte, ni querer enviarte a la aldea. ¿También esto? Así que planeabas enviarme a la aldea. Perfecto, eres un hijo de oro. Con esa cara, ¿te crees mejor que los campesinos? Si no fuera por mí, ni por tus hermanos, todos campesinos, ¿tendrías la oportunidad de estudiar aquí? Y tú te aprovechas de los beneficios que ellos te dieron, pero luego, ¿te crees mejor que ellos? El agua flota el barco, pero también lo hunde. Si te crees superior y desprecias a los pobres, incluso si algún día llegas a ser ministro, nunca serás un buen funcionario. Madre, he aprendido. Recordaré tus palabras y me reformaré. Ya basta, no me digas eso. Ve a cocinar para tu esposa. ¿No ves que está hambrienta? Sí. ¡Esposo! ¡Lo lograste! ¡Primer puesto! Algo sabes hacer. Lucía, no me equivoqué. Madre me elogió. Quiero llorar. ¡Felicidades, Mateo! ¡Primer puesto en el examen! Ya lo dije, con tu talento, este examen era pan comido.
Y así fue. Este perro no se va. No extraño que mi suegra me advirtiera. En efecto, es un malvado. Andrés, exageras. Andrés, también aprobaste el examen. Felicidades a ambos. Lo siguiente es el examen nacional. Mateo, ¿cuándo te vas a la capital? Creo que en unos días... ¡Perfecto! El palacio, y envío carros para recoger a mi prima. Pronto partiremos juntos para la capital. ¿Qué tal si, Mateo, tú con nosotros, compartimos el carro, para que no vayas solo? Esto... Sabía que ese can no tenía buenas intenciones. Si dejo a mi hijo viajar con Isabel a la capital, ¿no se va a enamorar de ella? Lucía, ¿estás bien? Lucía, ¿qué te pasa? ¿Tienes un dolor de estómago muy fuerte? Suegra, quizás comí un poco más y me dolió el estómago. No importa, yo puedo aguantar. Niña, ¿por qué no dijiste que te sentías mal? No, debo apurarme. Llévala a ver al doctor Reyes. Lucía. Andrés, hablamos luego del examen. Primero voy a atender a mi esposa. Mateo. Andrés, ¿por qué se fue Mateo? ¿No aceptó? Su esposa le dolió el estómago. Se fueron juntos. Otra vez Lucía. No sé de qué burdel salió, pero tiene cara de zorra. Andrés, ¿qué hacemos ahora? No importa. Lucía está embarazada. No irá a la capital. Es la oportunidad para separarlos. En cuanto a Mateo, solo hay un camino a la capital. ¿Crees que se me escapará? ¿Cómo está mi esposa? Hijo desobediente, ¿no ves que el doctor Gabriel está tomando el pulso? ¿Cómo lo harás si sigues hablando? Madre. Doctor Gabriel, mi nuera está cansada por el trabajo, ¿verdad? El bebé está un poco débil. La medicina para el bebé, no te olvides de tomarla. Me fui apurada hoy y se me olvidó. Gracias, doctor Gabriel. Hoy, ¿qué sucedió exactamente? Señor, hoy salieron los resultados. El nuevo bachiller Andrés invita a Mateo a la capital. Junto con ellos está la señorita Torres. Bien, y así. Esta carta, entrégala a Valeria Torres. Dile que, si Rosa Campos la busca, haga lo que dice en el papel. Sí. Lucía, siéntate. Hijo desobediente. Madre, ¿qué pasó ahora? Te pregunto, en el Instituto Imperial, si Lucía no hubiera dolido el vientre, ¿hubieras aceptado ir con Andrés a la capital? La capital está muy lejos. Quise ir con el palacio por evitar problemas. Sin embargo, sin conocer bien los antecedentes del palacio, aceptaste la amistad de Andrés y el palacio. En el futuro, si pasas los exámenes, llevarás la marca del Palacio de los Marqueses. En ese caso, si el Palacio de los Marqueses, dueño del ejército del noroeste, tiene intenciones traidoras, ¿no deberías involucrado? ¿Por qué no pensé en esto? Además, ya estás casado. La dama noble está soltera. Con Andrés Molina irás a la capital. En el camino estarás cerca de ella. Eres un hombre casado. ¿No sabes respetar los límites? Suegra, confío en mi esposo. Lucía, querida. Siéntate, no hables. Hijo desobediente, arrodíllate.
Reglas de la familia. El esposo debe ser fiel y leal a su esposa. Si lo violas, serás expulsado de casa. Ya no eres de la familia. Ahora que estás casado con Lucía, recuerda siempre que de ahora en adelante no te involucres con otra mujer. ¿Cuándo la familia Campos tiene una regla de fidelidad? No te metas. Yo digo que sí, así es. En fin, recuerda. Si alguna vez fallas a Lucía, ya no eres mi hijo, Rosa Campos. Y tampoco eres de la familia. Un traidor como tú terminará solo y abandonado, repudiado por todos. ¡Tú decides! Lucía, ¿qué hice ahora con mamá? No me dejó terminar. Nunca planeé ir con Andrés. Nunca planeé ir con Andrés a la capital para el examen. La suegra me trata muy diferente a ti. Mamá está planeando. Se preocupa. Quizás teme que tú te equivoques. Pero mamá tiene razón. Señora Torres. Doña Rosa, ¿por qué vino? Quiero pedirle un favor. Nuestro Mateo va a la capital para el examen. ¿La caravana Torres tiene viajes a la capital? ¿Podría llevarlo? Es cosa sencilla, no hay problema. En la familia Torres ya ayudamos a estudiantes que van a la capital. Así. Podré librarme de esa pegajosa. Gracias. No necesitan cubrir sus gastos. Solo llévenlo a la capital. Un simple viaje. Doña Rosa, no se formalice. Además, que Mateo, el mejor del examen, viaje con nuestra caravana, es un honor para la familia Torres. Ah, cierto. Ahora la librería la maneja María. Tienes a Lucía. Será mejor que delegues y acompañes a Mateo a la capital. Tengo asuntos en la capital. Si Doña Rosa y Lucía van a la capital, podemos trasladar la librería allá. ¡Claro! ¿Por qué no se me ocurrió? Si llevo a Lucía a la capital, no solo le quitaré las conquistas a Mateo, sino que cambiaré la historia. Sin embargo, tengo que visitar al doctor Gabriel. Perfecto. Rosita, ¿por qué viniste a mi consultorio? ¿No te sientes bien? Doctor Gabriel, quiero llevar a Lucía para acompañar a Mateo a la capital, pero no puedo dejarla sola. Entonces pensé, con tu habilidad, ¿podrías que en este viaje no sufra tanto, salvar a su bebé? Oh. Por supuesto, Lucía es lo primero. Si no es posible, no importa. Es una suegra muy protectora. El feto ya está estable. Casi completa los 3 meses. Si la acompaño en el viaje a la capital, entonces no habrá problema. ¿Por qué no viene con nosotros a la capital? Si puedes proteger a Lucía en este viaje, estoy dispuesta a pagar 500 taes para contratarte. Ah, casualidad. En la capital tengo un amigo. Me pidió atender a un paciente con problemas en la pierna. Ya que Rosita me contrata, entonces vamos a la capital. ¿Qué? ¿Ella iba a la capital? Entonces fui un tonto. Oye, doctor Gabriel, no le falta dinero, ¿verdad? ¿Por qué no me das un descuento? Déjame pensar. No es que tenga que ir. Me ganaste. Pero el doctor Gabriel tiene amigos en la capital. ¿Quizás es de la capital? Doña Rosa, ¿va a escribir la historia así? Escribe así. El campeón fue engañado, crió a un hijo ajeno y fue un tonto, pero no se lo dirás. En las palabras, debes escribir que abandonó a su esposa y se casó con la duquesa. Tuvieron un hijo juntos y se siente orgulloso. Entonces el campeón está muy mal. ¿Cómo puede la duquesa ser así? Así debe ser. Se lo merece. Por querer la fama y abandonarla, y luego casarse con la duquesa,
Puah. Un hombre tan despiadado y avaro de riquezas merece este destino, ¿no es así? ¡Ah! Llegamos a la estación. Bajaré a ver si hay habitaciones. Mateo, Mateo, qué casualidad. Oye, el carro de la caravana Torres llegó tan rápido a la estación. La caravana Torres es sorprendentemente rápida. El convoy del palacio salió hace 3 días. ¿Por qué está aquí? Madre tenía razón. Se me acerca con malas intenciones. Cuando salí de Ciudad Noble, oí que el carro de Andrés ya había partido. ¿Por qué Andrés sigue aquí atascado? En principio ya debíamos haber llegado al territorio de Ciudad Noble, pero mi prima se resfrió, por eso nos retrasamos. Resulta que vino solo. Pero el resfrío de mi prima ya casi se curó. Estábamos por partir hoy, pero ¿quién diría que te encontraría? Entonces, unimos nuestras 2 caravanas y vamos juntos para ayudarnos mutuamente. Bien, voy a hablar con mi prima sobre esto. Oye, espera. Mateo, sobrino distinguido, ya está todo listo. Tu esposa está embarazada y se resfría fácil. Llévala adentro. Pido al gerente que prepare té caliente para calentarla. Entiendo. Mateo, hermano mayor. ¿Mateo trajo a esa puta también? También trajo a Lucía. No está embarazada. Vaya, Mateo, no me lo esperaba. Para el examen trajiste a la tía y a la tía. Por supuesto, no estás casado, por eso no sabes el placer de tener esposa. Nuestro Mateo y Lucía se aman. Aunque vaya a la capital, no es bueno estar separados mucho. Como suegra, tengo que acompañarlos, por si en el camino algún ciego se fija en mi hijo. Tía, exageras. No exagero. Nuestro Mateo es el mejor del examen. Es muy guapo y atrae a las mujeres. En el pueblo, muchas muchachas querían casarse con él. Un hombre casado debe ser fiel. Si es débil, en el camino se encuentra con una zorra de los libros y se pierde. Como suegra, por supuesto, tengo que traer a Lucía. Así, las zorras o arañas no se acercarán. Yo soy muy religiosa y puedo ahuyentar a los demonios. Vieja ignorante. ¿Qué estás diciendo? ¿Di algo mal? Mateo, ¿volví a meterte en problemas? No, claro que no. Lo que haces es por mi bien, lo entiendo. Madre y esposa sufrieron por mi examen. Así se habla. Andrés, señorita Torres, mi madre es campesina, no habla con tacto. No sé qué hizo mal. Andrés y Valeria, en nombre de mi madre, pido disculpas. Isabel, no seas grosera. Mateo, mi hermana fue grosera, ya que viajaron mucho. Descansen. El tema de unir caravanas lo hablamos mañana. Madre, eres genial. Con unas palabras los mandaste a la cama. ¿Qué miras? ¿No ves que Lucía está cansada? Llévala a descansar. Sí. Cuidado. Si Lucía se cae, te arrepentirás. Lucía sigue durmiendo conmigo. Duerme solo. Sí. Ignorante campesina. Me llame zorra, pero araña. Cuando me case con Mateo, la haré pagar. Y esta zorra hizo que la vieja y Mateo
estén locos por ella y la adoren. Basta. Isabel, controla tu temperamento. Es solo una viejita campesina. Cuando te cases con Mateo, podrás mandarla de regreso al campo. Adivina, ¿qué acabo de descubrir? Andrés, no hagas suspense. Descubrí que Mateo y su esposa no son como aparentan ser tan buenos. Él y su esposa duermen en habitaciones separadas. Andrés, ¿estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. Vi claramente que la esposa de Mateo entró al patio trasero y a la habitación de fondo. Pregunté a los empleados y nunca compartieron habitación. Su amor como pareja es solo para los demás. ¡Perfecto! Ya lo dije. ¿Qué tiene esa zorra para que Mateo la quiera? Así, solo necesitamos tener algo contra Mateo. ¿Por qué preocuparnos por usarlo? Cuando destaque en los exámenes, incluso el marqués aprobará. ¿Qué debo hacer? ¡Vamos! Haz esto. No temas que todo el mundo lo sepa. Mateo, ¿ya descansas? Mateo. Mateo, ¿estás dormido? Soy Isabel. Mateo, en realidad te adoro desde hace tiempo. Sé que no te llevas bien con Lucía. En público solo finges que sí. Mateo, ¿por qué no hablas? ¿Estás avergonzado? Eres tan guapo, pero tus manos son ásperas. Sin embargo, son muy masculinas. A mí me encanta. ¡Mujer lujuriosa! ¡Muere! Madre, eres genial. Lograste adivinar que alguien vendría a armar un escándalo. Si no fuera por mí, con tu personalidad tan despreocupada, esa zorra te hubiera engañado. Sí, madre, tiene razón. ¿Qué estás mirando? Apúrate y atrapa a esa zorra. Sí. ¡Oh no! ¡Hay ladrones en la casa! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo ser atada? Da igual. Si la ven en la habitación de Mateo, él no podrá defenderse. Isabel, ¿qué haces aquí? Yo tampoco sé. Andrés, me trajeron atada. Fui a bañarme y me golpearon. Cuando desperté, estaba en la habitación de Mateo. Isabel, no temas, estoy aquí. ¿Qué hacemos ahora, Andrés? Mi reputación se ha arruinado. ¿Cómo pudo hacer esto, Mateo? ¿Cómo podré vivir ahora? Con esto, Mateo, por su futuro, para no arruinar el examen nacional, tendrá que callar y aguantar. Mateo, ¿estás ahí? Ataste a mi prima en tu habitación y te escondes. ¿Qué significa esto? ¿Quién está gritando a estas horas? No tienen vergüenza. ¡Cállate, zorra! ¡Cállate! ¿Eres tú? ¿Y Mateo? Está dentro, ¿no? Él me trajo aquí. ¡Estás protegiéndolo! ¿Hubo un ladrón? ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien? Estoy bien. Dormía profundamente y de repente entró una zorra. La até. Hijo mío, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás con Lucía? ¿Por qué viniste a meterte? Lucía ya se durmió. Oí ruido. Dijeron que hubo ladrón. No pensé que fuera tu habitación.
Isabel, ¿qué está pasando aquí? Estaba tan oscuro que no vi bien. Andrés y Isabel, qué romántico. Representando un drama a medianoche. Mateo, es un error. Es un malentendido. Error. Claro, señorita Noble, no haría algo tan despreciable como robar. Seguro que es una zorra disfrazada. Resulta que los libros sobre zorras son reales. Venid a ver. Esta zorra es idéntica a la señorita del palacio. Andrés, tu prima estuvo muy enferma. Seguro que está poseída por una zorra. Creo que Andrés mejor busca un templo para rezar y quitarle el mal. ¿Será que la señorita es un zorro encantado? ¿Eres tonto? Mateo estaba burlándose de ella. En plena noche se metió en la habitación de un casado. Y encima acusándolo de ser embrujado. Y es la señorita del palacio. Y siquiera es mejor que un zorro encantado. ¿Qué miras? ¡Fuera de ti! ¡Vámonos! Andrés, somos estudiantes. Este asunto sucio, si llega al emperador, ¿qué pasará? Mateo, esto es un regalo de disculpa. Espero que, porque somos de la Academia Cervantes, compañeros de escuela, puedas perdonarme. Mateo, este es mi dinero para la capital. También te lo entrego. Espero que seas magnánimo. Andrés, ¿crees que yo, Mateo, me importa el dinero? Pero si no acepto el dinero, no estarás tranquilo. Está bien. Por respeto a profesora María, te toleraré, y a quienes te mandan, por última vez. Una, 2, 5. 5.000 taels. Mi hijo, como es de la oficina, rico. Mateo, ya que aceptaste el dinero, entonces... Acepto el soborno. Si yo, Mateo o mi esposa somos traicionados, entonces la culpa caerá sobre ti, Andrés, y sobre el palacio. Sí, soy campesino, pero también alumno del palacio. Si siguen presionando y traicionando, entonces que todo se acabe. ¿Cómo atreverme? ¿Qué haces? ¿No te vas? ¿Quieres dormir conmigo otra vez? Vamos. ¡Espera! Mateo, tus manos son tan ásperas, pero tan viriles. Me encantan. ¡Esa zorra! ¡Huele a puta! ¡Asquerosa! ¡Vieja bruja! Isabel. Mateo. Nos retiraremos. ¿Qué? ¿Más de 10.000 taels solo para una casa en la capital? ¿Es tan caro vivir aquí? Sí. Si lo hubiera sabido, hubiera hecho que mi hijo extorsionara a Andrés 10.000 taels. Estos 5.000 son muy pocos. Isabel me tocó gratis. ¡Qué pérdida! ¡Me saquearon! Doña Rosa, no te preocupes por la librería. Tengo muchas casas en la capital. Podemos desocupar una para que abras tu librería. ¡Vieja bruja! ¡Vieja bruja! ¿Por qué me la tienes? ¿Cómo se atreve a insultarme? Voy a arrancarle la lengua. Isabel, ¿para qué perder la calma? Esta vez fuimos imprudentes. Caímos en su trampa. Sin embargo, ya no podemos aparecer. La capital está lejos. Tenemos muchas maneras de derrotarlos. ¿Qué quieres decir? Usar a otros para matar. Pasado este lugar, los interceptamos en la frontera. El estado vecino sufre una sequía. Muchos desplazados. Quieren ir a la capital por aquí. Imagina, la caravana Torres, enfrentándose a estos desplazados. ¿Qué pasará?
Una caravana llena de provisiones enfrenta a hambrientos desplazados. En ese momento, será presa fácil. Cuando Mateo haya pasado todo, vaya a la capital. Tras perder a su esposa y madre, no sé si su orgullo seguirá intacto. En ese momento, interveniré a tiempo. Lucía, no podrás escapar de mí. Tengo hambre. Mi hijito. ¡Ah! ¡Mira! ¡Es una caravana! ¡Estamos salvados! Parece la caravana Torres. He oído que ellos siempre ayudan a los pobres. ¡Estamos salvados! ¡Oh, no! ¡Son desplazados! Señores nobles, ten piedad. Danos algo de comer. Estamos hambrientos, señores. Ten piedad. Mi hija tenía hambre y comió raíces venenosas. Señor noble, salve a mi hija, por favor. ¿Qué tal si les damos la comida que traemos para compartir? No, el problema no es la escasez, sino la injusticia. Si repartimos la comida, entonces los desplazados robarán nuestros bienes y todo se pondrá de cabeza. Doña Rosa tiene razón. Lo vi con mis propios ojos. Una joven que quiso ayudar, señorita, fue arrastrada y desnuda. Su reputación arruinada. Finalmente, se suicidó. ¿Quién comió raíces venenosas y espuma en la boca? Señor, es mi hija. Por favor, salve a mi hija. No sabíamos que eran venenosas. Estaba tan hambrienta. Yo la maté. Lleva a la niña y sígueme. Doctor Gabriel está ganando tiempo para nosotros. Tanta gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si primero reparto la comida entre los desplazados más vulnerables y luego reparto mis bienes entre los demás como pago para salir ileso? Este encuentro no es casual, sino un plan premeditado. Si abandonamos bienes y dinero, será nuestra sentencia. Ya sé. Tengo una idea. No sé si estás dispuesta a apostar todo. Arriesga y prueba. Valeria confía en usted. Cuénteme su idea. Madre, ¿trajiste las raíces venenosas? ¿No creen que los de Caravana Torres están locos? Las raíces de este valle son venenosas. ¿Para qué las cavan? Decían que no alcanzaba. La comida de la caravana nos la repartieron. Ellas no tienen que comer, así que cavan raíces. No puede ser. Esas raíces son venenosas. Se convulsiona y espuma. El estómago arde. No puedo ser injusta. Debo advertirlos que son venenosas. No puedo dejar que mueran. Van con un médico. ¿Para qué temer? No morirán. Estamos sin nada que comer. En la caravana de adelante traen cosas buenas, ¿no? Si conseguimos eso, podemos comprar comida. Señor, son desalmados. Señorita Torres donó la comida de la caravana, pero ellos quieren lastimarnos para robar y repartir la carga. Esta noche dormiremos aquí. Pasemos la noche juntos. Si hay disturbios más tarde, protege a la familia de Mateo y a Valeria. Protege bien. Señor, obedeceré. Recuerda, protege bien la esposa de Mateo. Sí. Yo también quiero ver qué plan tienes. ¡No lo hierva! ¡La raíz! ¡Es veneno! ¡No se coma! ¡La raíz es venenosa!
Benévolo, escúcheme. Las raíces de este valle son venenosas. El niño de antes comió este tipo de raíz. Espumó por la boca. Se convulsionó. La caravana nos ayudó. No podemos ser ingratos. Benévolo, por favor, no coman las raíces de este valle. Ya, Rosita, no te alteres. Gracias por advertirnos. Sé que la raíz es venenosa. ¿Ya lo sabían? Entonces, ¿por qué lo hierven? Si la yuca se procesa bien, se puede quitar el veneno. Según los antiguos, el arbusto de este valle se llama yuca. Esta yuca, raíz, hojas y tallo son venenosos. Pero si se quita el veneno, se puede comer y saciar el hambre. ¿En serio? ¿Esta raíz venenosa se puede comer? Una mujer campesina. ¿Ha leído libros antiguos? Seguro que está mintiendo. No lo leí yo. Lo leí mi hijo, el necio. Mi hijo fue el mejor del examen local. Mateo, el mejor. Él sacó este método de los libros. Mi hijo el necio. Se dice que estudiar es para servir al pueblo. Saber que por la sequía han dejado sus hogares me duele el corazón. Por eso quiero probar si funciona el método. Todos. La yuca sin veneno es comestible, solo que el método para quitarle el veneno es un poco complicado. Quitarle el veneno para que sea comestible. El método más rápido es pelar la yuca, quitar la médula, cortarla en trozos y sumergirla. Sumergir en agua corriente por 2 o 3 horas. Luego en la olla, hervir por 1 hora. Además, para que la yuca se conserve mejor, puedes secarla y molerla en harina. Así ya no es venenosa. La harina se disuelve en agua. También se hacen bolas de yuca. Las bolas de yuca son muy sabrosas. Si la yuca es comestible, ya no tendremos que pasar hambre. Sí, en este valle hay yuca por todas partes. Hay tanta que no se acaba. Y debajo de cada planta hay una raíz gruesa. Una sola basta para saciar el hambre. No sé si Mateo nos está engañando. Sí, no creo. Él es un estudiante. Además, es el mejor del examen. Primero en Ciudad Noble. Señor Mateo... Lo que dice el señor Mateo no debe ser mentira. Si la yuca sin veneno es realmente comestible, entonces tenemos salvación. Jefe, ¿qué hacemos? El que nos mandó solo dijo que interceptáramos la caravana Torres. No dijo que en la caravana estaba el mejor del examen. Jefe, escucha, el mejor es el primero del estado. Está registrado en el gobierno. Si le pasa algo, estamos muertos. Se asustan por nada. Si son así, ¿cómo van a seguirme? ¡Mentira! Por ser un oficial piensa engañarnos a los desplazados. ¡Exacto! ¿Dice que no es veneno? ¿Y listo? ¿Y los que se envenenaron? ¿Qué hacemos? La yuca no se come cruda. Cruda es tóxica. Hay que procesarla como yo digo. ¡Perfecto! Cuando esté cocida, tú comes primero. ¡Exacto! No, decías que no querías que pasemos hambre. Entonces prueba si está envenenado. No te hagas el bueno. Los literatos son los más astutos. Decir palabrotas bonitas. ¿Quién no sabe engañar? Son realmente excesivos. Comen de la caravana y no agradecen. Son cosas separadas. Solo tomé un poco de caldo y media tortilla. ¿Tengo que dejarlos envenenarme? Desde que mamá vino del campo, ha demostrado su capacidad. Aunque la yuca sea tóxica, por Lucía, por mamá, debo ser valiente y asumir todo. De acuerdo. Cuando la yuca esté cocida, seré el primero en probarla. Es tan delicioso. ¿En serio se come? Mamá, dame 8 tazas. ¿Es tan rico? Parece que está bien. ¡La yuca tóxica! ¡Sí se come! Él comió y está bien. Parece que está muy rico. Dame una taza también. Comí la yuca y mi estómago no arde. De hecho, está delicioso. Yo también quiero. Una taza para mí. Yo también quiero. Claro, claro. ¡Excelente!
La yuca sí se puede comer. Y está tan deliciosa. En este valle hay mucho de esta raíz tóxica. Ya no tendremos hambre. ¡Deténgalos! No se alarmen. No queremos lastimarlos. Estas personas son maliciosos. No son desplazados. Confiesen. ¿Quién los envió? Son muy resistentes. Matémoslos a todos. ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! El señor Andrés del Palacio nos mandó a incitar a los desplazados contra la caravana. ¡Llévenlos a las autoridades! ¡Perdónenme! Gracias por su ayuda. ¡Me salvaron! ¡Salvamos a todos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a ustedes. Son muy amables. Solo hicimos lo que podíamos. No es nada. Vuelvan a sus hogares. Ya no tendrán hambre. Gracias, Salvador. Gracias, Salvador. En cada catástrofe, siempre son los pueblos los que sufren. Si me llaman santa, por el futuro, tengo que actuar. Lucía. Señora Torres. En la capital escribiremos no tantas historias de amor y pasión. Vamos a innovar. Escribiremos una historia de una huérfana que labra la tierra. ¿Se puede escribir de labranza? Sí, suegra. ¿A alguien le interesa leer de mujeres labradoras? Claro que sí. Este labranza no es como las demás. Estoy segura. Cuando salga este libro, será todo un éxito. ¿Qué dices? ¿Fracasaron otra vez? Sí, señor. Ya habían incitado a los desplazados. ¿Quién diría que la madre de Mateo y Mateo encontraron de repente una forma de comer la raíz tóxica? Ahora, los desplazados no solo no robaron la caravana, sino que les están muy agradecidos. ¡Esa maldita bruja otra vez! ¿Por qué siempre se opone a nosotros? Bien. Muy bien. En la capital será mi territorio y el del palacio. Tenemos tiempo. Doña Rosa, la historia que acaba de contar es maravillosa. ¿El camote y el maíz existen realmente? ¿Dan 1000 kilos por hectárea? ¿Habrá? Si no hay en nuestro país, quizás se consiga en el extranjero. Y yo también escuché de las mujeres marineras sobre estas dos cosas. La familia Torres tiene contactos con muchos comerciantes marinos. Quizás puedan averiguar con la propaganda de los libros. Seguro que se consiguen camote y maíz. Con estos dos cultivos, la hambruna de la población se reducirá muchísimo. Doña Rosa, sabe muchísimo. Valeria, siento que estás compitiendo por mi suegra. No me atrevo. Doña Rosa ya dijo, Mateo no tomará concubina. Además, los hermanos mayores de Mateo ya están casados. Doña Rosa dice entre sus 3 nueras. Tu carácter es el más suave. No me atrevo a molestar a tus cuñadas. ¿Cómo me atrevo? Valeria, eres un caso. ¿Tienes esas ideas? No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Este libro, además de por la población, es la mejor carta en la capital. Espero no tener que usarlo. Doctor Gabriel, gracias por resolver la crisis. Este cheque de 1000 taels, por favor, no lo rechace. Claro que es hija del magnate. Es tan fácil para ella sacar cheques para comprar. Estoy muy envidiosa. Gracias a usted, esta vez, pude viajar a la capital. Ya es mucho. ¿Cómo aceptar un regalo tan caro? Aceptaste mis 500 taels tan sin pensarlo. Ahora mismo te pones tan noble. Lucía, ¿qué te sucede? Nada. Quizás estoy cansada. Doctor Gabriel, Lucía no se siente bien. Regresamos al posada. Le agradeceremos luego. Bien. Señor, ahora que estamos en la capital, ¿por qué no decirle a la princesa su verdadera identidad?
Lucía fue perseguida. Mientras no recupere la memoria, no puede regresar a la familia real. Podría ser envenenada. Protege a la princesa. Reporta cualquier cosa. Sí. ¡Miren, miren! ¡Apertura de la tienda! Les invitamos a todas a visitar nuestra tienda. ¿Son ustedes de Ciudad Noble, de la doctora Renacida y el príncipe regente? ¡Exacto! Nuestra tienda tiene al príncipe regente, la mercader que dejó a su marido y historias de la tierra. He oído que los libros del príncipe son muy buenos. ¡Hay nuevos libros! ¡Debo verlos ahora! Historias de la tierra. Suena interesante. Yo también quiero ver. Sí, adelante. Bienvenidas. Vengan. Este libro del príncipe regente está muy bien escrito. Con la ayuda del príncipe regente, la doctora derriba al heredero del palacio. Es muy satisfactorio. Este de la viuda agricultora también está bien. Aunque la trama es suave, tiene detalles cotidianos y cultivos exóticos, como maíz y camote. 1000 taels por hectárea. Es realmente fascinante. Para satisfacción, la mejor es la mercader. Se da cuenta, escribe la carta y lo abandona. Y le cobra al palacio del general. ¡Un contraataque! Es muy satisfactorio. ¿De qué hablan? ¿Divorcio? Las mujeres debemos obedecer. Mejores leen menos novelas, para no ser contaminadas por ellas. ¡Oh! Aquí viene la zorra. ¿Qué? ¿Quieres tocar mi mano otra vez? Puedes. Paga primero. Tú. No quiero hablar contigo, bruja. Señorita Torres, si las detestas tanto, ¿por qué viniste? ¿Cuál es tu razón para estar aquí? No quiero ver a mis hermanas corrompidas por tus libros. Hermanas, los libros de Casa Laurel son inmorales. Enseñan a divorciar. Son contra la moral. Si leen todo, solo se dañarán. Señorita del palacio, ¿qué crees que debemos leer? Igual que yo. Las normas, las leyes y las historias. En los libros de Casa Laurel, si bien hay divorcio, no se trata de abandonar. Si bien las mujeres deben ser virtuosas, pero si se casan mal, ¿tienen que callar todo sin defenderse? La señora tiene razón. Para nosotras, damas nobles, si sufrimos en casa, nuestros hermanos nos defienden. La prostituta del libro se casó en la capital. Sufrió injusticias sin nadie que la defienda. Todas somos mujeres y algún día nos casaremos. Si te casaras lejos, ¿cómo manejarías esto? La señorita Torres, claro que le leerá. A su esposo que la degradó, el código femenino y las leyes, historias de mujeres, para convencer a su esposo. Es muy virtuosa. Tú, ustedes, si quieres leer tu código femenino, ve y léelo. A mí me encantan los libros de Casa Laurel. Don Carlos, todos los libros para mí, por favor. Yo también, quiero historias de la tierra. Yo también. ¡Perfecto! Si no comprarás libros, no eres bienvenida. Por favor, vete. No te creas, estamos en la capital. Te puedo matar, como a una hormiga. Entonces, esperamos tu visita. ¿Cómo puede ser? ¿Una simple vendedora tiene tanta valentía? Ya veremos. Mateo, hoy salimos temprano. ¿Por qué no? Vamos a beber al bar Luna embriagada. Andrés, ¿invitas a Mateo a beber? Cuenta conmigo. Madre tenía razón. Andrés se acerca a mí, para que el palacio de los marqueses me atraiga a su bando. Andrés, hoy es la fiesta de la cosecha. Mi esposa me espera a cenar. Como está embarazada, no puedo estar lejos de ella. Andrés, no te ofendas. Otro día iremos a beber al bar Luna embriagada. ¿Ofendiste a Mateo? No, no lo hice. Tú y Mateo estudiáis en la Academia Cervantes.
Pero él no se acerca a ti. ¿Para qué te quiero? Si lo hubiera sabido, no habría convencido a mi padre para que te recomendara a la Academia Imperial. ¿Qué estás mirando? Ven conmigo a ver a mi padre. Sí. Mateo Campos es muy talentoso. Su futuro es brillante. Según tú, no tiene intención de aliarse con nosotros. Soy incompetente y le fallé. Ya está. Papá. Ay, mi niña. ¿Quién te molesta ahora? Las de Casa Laurel, esa suegra y nuera, desde Ciudad Noble, están contra mí. Hoy se aliaron con damas nobles para molestarme. Casa Laurel es la librería de la esposa de Mateo. Exacto, esa Lucía. Y la madre de Mateo, esa campesina Rosa, ellas se oponen a Isabel en todo. Mateo no se interesa por nuestro palacio, y su madre tiene mucho que ver. ¿Una comerciante, una simple mujer se atreve a oponerse a mi palacio? Si es así, entonces elimínalos. Será una advertencia a Mateo por atreverse a rechazar mi oferta. Pero tío, si bien son comerciantes, necesitamos una razón válida. ¿Razón? ¿No es esto? ¿No son estos los libros de la librería de Lucía? Exacto. En lo menor, son novelas que gustan a las mujeres. En lo mayor, incitan a las mujeres a abandonar a sus maridos y perturban el orden imperial. En cuanto a cómo, Andrés, tu padre es el magistrado imperial. No necesito decirte más, ¿verdad? Entiendo, tío. Aquí está la sopa. Mamá, tómate una taza para calentarte. Que nuestra familia sea feliz y crezca en el año que viene. Por fin te portas bien. Yo solo quiero que trates bien a nuestra Lucía. Por favor, no... No la hagas sufrir. Lo prometo. Lucía, este es el tuyo. Señora, gerente, es un desastre. El magistrado viene a cerrar la tienda. Dice que los libros de nuestra librería violan la moral. ¿Qué? ¿Dónde está el gerente de Casa Laurel? Soy yo. Orden del magistrado. Casa Laurel vende libros que subvierten el orden. Tienda cerrada. Para investigación, detengan al gerente y al autor de los libros, autor misterioso. ¡A prisión! ¡Arréstenlos! ¡Sí! Lucía, ¿qué hacen? No hagas nada precipitado. Si estás fuera, podremos salir. ¡Llévenlos! ¡Lucía! Señor oficial. Soy estudiante de la Academia Imperial, Mateo Campos. Mi esposa está embarazada. Por favor, señor oficial, ¿podría ser amable y cuidarla? Es estudiante de la Academia Imperial. No se puede ofender a alguien así. Mateo, no se preocupe. La sospechosa está embarazada. Se lo haré saber al magistrado. Gracias, señor oficial. No sé, Mateo, ¿cómo ofendiste al palacio? Te recomiendo que vayas a pedir perdón. Así se olvidan los rencores. Y resolver el asunto de Casa Laurel. Otra vez el palacio. Madre y Lucía están en problemas por mí. Mateo, según Lina, doña Rosa y Lucía fueron a la oficina del magistrado. ¿Es cierto? Mateo, voy contigo. No es necesario. Es mi enemistad con el palacio. Espera aquí noticias. ¿Quién es usted? Soy Mateo Campos, estudiante de la Academia Imperial. Quiero ver al Marqués de la Paz. El marqués ordenó no recibir a nadie. Váyase. Si el marqués no me ve, seguiré aquí de pie. Haga lo que quiera. Señor marqués, Mateo Campos está afuera, desde hace 3 horas. Le gusta esperar. Que espere. Este es el precio de ofender al palacio. Sí.
Mateo, ¿por qué te torturas así? Señorita Torres, Andrés, por favor avísale. Si el marqués libera a mi madre y esposa, estoy a su disposición. ¿Dejar ir a esas dos mujeres? Mateo, deja de soñar despierto. Sin embargo, si cumples una condición, podría considerarlo. Señorita Torres, dígame. Divórciate de esa mujer, Lucía. Expulsa a tu madre de la capital y casarte conmigo. En el futuro, serás leal al palacio de los marqueses. ¿Divorciarte de ella y casarte conmigo? ¡Exacto! Si me lo prometes, podré pedirle a mi padre que los castigue menos y les perdonen la vida. Mi madre dijo, un hombre debe ser honorable, conciencia limpia, leal al país, amar a su familia, honrar a sus padres. Así se hace hombre. Madre me crió. Lucía se casó conmigo y me dio hijos. Si la abandono, ¿qué soy sino un animal? ¿Qué quieres decir? Es decir, olvídalo. ¡Tú! Entonces espera, para enterrar a tus dos putas. Mateo, eres tan lamentable y tan ridículo. El cielo está por encima. No creo que el cielo de la capital esté gobernado por el palacio de los marqueses. Veremos. Madre. Lucía. Definitivamente los rescataré. Lleven a Mateo a casa, rápido. Señora, doña Rosa y Lucía confían en usted. ¿Qué haremos ahora? Parece que... solo puedo buscarlo. Dr. Gabriel. Señorita Torres, ¿por qué estás aquí? Doctor Gabriel, sé que no debo molestar en la fiesta, pero hoy mismo, la oficina del magistrado encarceló a doña Rosa y a Lucía. Por favor, doctor Gabriel, salve a doña Rosa y a Lucía. Valeria estará eternamente agradecida. Ya sé. Levántate. Lucía está embarazada. Rosita, cada invierno recurre su enfermedad y le duelen las articulaciones. Lleva la placa a la oficina. El magistrado la soltará. Gracias, Su Alteza. ¿Su Alteza? ¿El doctor Gabriel es el príncipe regente? Lucía, ¿estás bien? Suegra, estoy bien, pero ahora estamos en la prisión real. ¿Qué podemos hacer? Tranquila. Lo de historias de la tierra, además de lo que te dije, también es porque ofendimos al palacio. Y es nuestra carta. ¿Carta? Ahora Historias de la Tierra está arrasando en el centro. Seguro que pronto llega a oídos de su majestad. Cuando los que nos quieren dañar nos acusen de lo que sea, usaremos la solución a la crisis como carta. Seguro que salimos ilesos. Solo tenemos que esperar unos días. Suegra, realmente has previsto todo. Doña Rosa. Señorita Reyes, ¿cómo se encuentran? ¿Para qué vino el perro? Doña Rosa, su lengua es afilada. Aún en la prisión real, preocúpese por sí misma.
Andrés, no tengo nada que decirle. Lucía, ¿acaso no siente mi amor por usted? Desde que la vi, me enamoré. Todo lo que hice fue por usted. ¿Por mí? ¿Quieres a una casada? Mi esposo es tu mejor amigo. Tu comportamiento es como un animal. Lo que haces solo me da asco. Vete ya. Bien. Bien. Me obligaste a esto. Si no puedo temerte, ese inútil Mateo tampoco podrá. Comportarse. Si hay riñas, castigo duro. ¿Qué quieren hacer? La culpa es de que ofendiste a alguien que no debías. Esa frase tan cliché. ¿Quieres que te patee? ¿Qué esperan? ¡Atácenlos! Venid, si alguno de ustedes se atreve a tocar a mi nuera, váyanse probando. Soy una huérfana. ¿Qué hice para que mi suegra me proteja con su vida? Mamá, ¿qué están haciendo? ¿Van a pegarle a la hermana nueva? Nina, no te acerques. Lucía. Señorita. Señorita. Lucía, te extrañé tanto. Ven aquí. Lucía. A ver quién se atreve con mi suegra. ¡Deténganlos! Lucía. Suegra, ¿estás bien? Suegra. Estoy bien, no te preocupes. Pero te caíste. ¿Estás bien? Estoy bien. Me alegro. Vengan conmigo a la mansión. No. Aquellos que lastimaron a mi suegra, no los perdonaré. Iré al Palacio Imperial. Inútiles. Han buscado 1 año y aún no encuentran a la princesa. ¡Su Majestad, calme su ira! Emperatriz, soy culpable. Antes de morir, me encomendaste a Lucía, pero la perdí. ¿Quién está tocando el tambor? Su Majestad, es el estudiante Mateo. Mateo Campos. Lo recuerdo. Es muy talentoso. Ganó el examen local. ¡Qué injusticia! Lo llevó a tocar hasta mi presencia. ¡Admítanlo! Sí. Su Majestad, soy inocente. Ruego que haga justicia. Mateo, ¿qué injusticia sufrís? Su Majestad, el palacio y el magistrado se aliaron para robar y pervertir la justicia. Falsificaron cargos para calumniar a inocentes. Arrestaron a mi esposa y mi madre y las encerraron en la cárcel. Marqués de la Paz, magistrado imperial. ¿Es esto cierto? Su Majestad, todo comenzó con los libros de Casa Laurel.
promueven abandonar a los esposos, corrompiendo nuestras costumbres. Por eso arrestamos a la madre y esposa de Mateo. ¡Mentira! Cualquiera que lo leyera sabe que el título con abandonar esposo es solo publicidad. El libro trata de asuntos domésticos, de una vendedora maltratada por su suegra que lucha por separarse. En ningún momento promueve abandonar esposos. Aunque el contenido no dice abandonar, gracias a este libro, en la capital están hablando mucho. Este libro que corrompe a las mujeres. No puede ser tolerado. ¿Casa Laurel? ¿Es la que está tan de moda en el centro imperial? Mi hija también adora sus libros y los califica muy positivamente. Sí, yo también leí. Muy novedoso y entretenido. En efecto, sí hay. Buscar el divorcio y alentar la autoestima femenina. No es tan grave como lo dice el Palacio de los Marqueses. Es alarmismo. Mateo, estudiante, ¿tu esposa es la autora de Historias de la Tierra y gerente de Casa Laurel? Exacto. Los libros de Casa Laurel son de mi madre. Su Majestad, Casa Laurel no es culpable, sino que ha servido al país. ¿Por qué dice eso, maestro? Su Majestad, vea, este es un libro de Casa Laurel. El protagonista encontró un tubérculo en la montaña. No se adapta al entorno. Es muy resistente a la sequía. Produce 1000 kilos por hectárea. Puede ser alimento básico. Desde siempre, la región de las nubes sufre sequías. La gente abandona sus hogares. Si logramos encontrar este tubérculo y plantarlo en las nubes, Su Majestad, ¿por qué temer la sequía? ¿Y el hambre? ¿Es verdad? Señor maestro, ¿tomar en serio una novela falsa? Para el marqués, las novelas son mentiras. Entonces, ¿por qué, cuando usan divorcio como reclamo, el marqués se lo cree? ¡Tú! Su Majestad, he venido hoy para comprobar la veracidad. He verificado. En casa de Mateo están cultivando este tubérculo. Su Majestad, el maestro dice la verdad. En mi casa lo cultivamos. Fue mi madre quien lo encontró en la montaña. ¿Solo porque tú lo dices? ¿Quién sabe? Si no lo dices, para defender a tu madre y esposa. Y no es más que mentira. Su Majestad, el príncipe regente solicita audiencia. ¿Qué? ¡Mi hermano volvió! ¡Admítale! ¡Príncipe regente! ¡Adelante! El príncipe regente volvió de sus viajes. Se dice que el trono del emperador fue cedido por el príncipe regente. Esta presencia es Su Alteza el príncipe regente. ¡Saludo a Su Alteza! Doctor Gabriel, ¿usted es el príncipe regente? Lo hiciste bien. Gracias por tu esfuerzo. Ahora déjalo en mis manos. Mi hermano. ¿Qué es esto? Yo he viajado mucho, buscando el templo. Como dijo el maestro, para hallar semillas que resuelvan la hambruna. Logré mi misión. Este objeto es la yuca de la región de la fortuna. Y se comprobó su resistencia en tierras áridas. Da 1000 kilos por hectárea. Yo estaba ausente. No pensé que el palacio dominara todo. Una simple concubina del palacio se atrevió a interferir en la crisis de las nubes. Quiero preguntarles, ¿el palacio busca rebelarse?
Mi hija regresó a visitar a la familia. Sobre los desplazados. Yo no sabía nada. Al regresar a mi mansión, interrogaré a mi hija y le daré una explicación. ¡Qué bien que no sabías! Antes de que los desplazados rebelaran, yo estaba pasando por la frontera y fui rodeado por ellos. Cuando mis guardias capturaron a los bandidos, ellos confesaron que fueron enviados por el palacio. Príncipe regente, soy inocente. En la capital no sabía nada. ¿Inocente? Los desplazados sí. ¿Y los prisioneros también son inocentes? Lucía, saliste. ¿Estás bien? Hijo desobediente, ¿no te importa tu madre? Madre, también vino. Esposo, tranquilo. Madre y yo estamos bien. Y mejor aún, por esto recuperé la memoria. Recuperé la memoria. ¡Papá, el emperador! Lucía. Lucía, ¿has vuelto realmente? Lucía ha sido una mala hija. ¡Su Alteza la Princesa ha regresado! ¡Es Su Alteza! ¡Excelente! ¡Su Alteza la Princesa ha regresado! Madre, ¿Lucía es realmente la princesa? Hijo rebelde, ahora te das cuenta. El tonto tiene suerte. Deja que te mire. ¿Has adelgazado? Lo importante es que has vuelto. Lo importante es que has vuelto. Si algo te hubiera pasado, en el más allá, no sabría cómo enfrentar a tu madre. Papá, son mi suegra y esposo. Si no los hubieran salvado, temía no volver a ver a papá. Saludo a su majestad. No es necesario. ¿Mateo es el esposo de Su Alteza? ¿Significa que Su Alteza la Princesa es la gerente de Casa Laurel? Papá, hablaremos de lo demás después. Cuando tenía amnesia, abrí Casa Laurel con mi suegra, pero el marqués y el magistrado me acusaron y fui a la prisión real. También ordenaron a los prisioneros que mataran a mi suegra y a mí. Intenta asesinar al príncipe regente y a la princesa. Marqués de la Paz, ¿tienes algo que decir? Su Majestad, perdón, soy inocente. ¡Guardias! ¡Arresten a ambos! ¡Sise el Palacio del Marqués! Palacio del Marqués. Ejecución masiva. Ni un alma quede. Su Majestad, perdón. Su Alteza, perdón. Ahora, Lucía y esa bruja ya deben estar muertas, en manos de los prisioneros. Este es el destino de ofender a mí. Con sus muertes, Mateo perderá su orgullo. Felicidades, prima. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Qué histérica! ¿Qué te has creído? Dime, ¿qué pasa? ¿Mateo se arrepintió y viene a buscarme? No, el marqués y el magistrado fueron interrogados hoy en el palacio. Ahora Su Alteza viene con la Guardia Real a saquearnos. ¿Qué? ¿Princesa? ¿Qué princesa? Yo, la princesa. ¡Arréstalos! ¿Eres la princesa? Te encanta presionar con tu estatus. Ahora soy la reina. Tú una hormiga. ¿Estás satisfecha? Llévenlos. No, es imposible. ¡Imposible! Claro que es la protagonista. La princesa con la Guardia Real, en la famosa escena, finalmente aparece. Sin embargo, esta vez no es mi casa. Mamá, vamos a casa. Aún no terminaste mi novela. De acuerdo, iremos a escribir.
Doña Rosa, lave la cara. ¿Qué hora es? Ya es la 10ª hora. Hoy salen los resultados. La princesa y el príncipe consorte ya fueron a ver los resultados. ¿Por qué no me despertaste antes? ¡Arruinaste todo! Ya no hay la hija del marqués, pero sí la hija del general. ¿Y si la capturan en el instituto? ¿Qué voy a hacer? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, señor Mateo, campeón del examen! ¡Hijo desobediente! ¡Madre! ¿Qué estás haciendo? Doña Rosa. Señora Torres. Doña Rosa, ¿por qué estás aquí? ¿Y Lucía? La princesa y el príncipe regente están allá. Suegra. Suegra, este es mi tío, el príncipe regente. Permíteme presentarme. Soy Gabriel Reyes. Ahora que los jóvenes ya terminaron sus asuntos. Rosita. Miramos. ¿Nuestro asunto ya está en el calendario? ¡No! Rosita.